De acuerdo con datos del Atlas de la Esclerosis Múltiple, se estima que aproximadamente 2.9 millones de personas en el mundo padecen este diagnóstico. En México, aproximadamente 20,000 personas viven con esta enfermedad. Más que hablar de deportes, hablamos de un estilo de vida. Esto es No Pain, No Gain, un podcast de Decenti House con nuestro asistente virtual, MPG. Presentado por Get Wasted, Supplement and Sport Nutrition. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de No Pain No Gain, tercera temporada. Para mí es un gusto, mi nombre es Eduardo Lara y es un placer compartir estos micrófonos con mis compañeros de aventura, Pati Ramírez y Joel Froila. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están, chicos? Todo muy bien, muchos aplausos, por favor. Oigan, pues muy emocionado, tercera temporada, nuevas hoodies, patrocinador Get Wasted, loguito verde, verde vida, Nuevos vasitos. Y una temporada muy padre porque sobre todo en esta temporada tenemos especialistas con los cuales hicimos una convocatoria en nuestras redes sociales y muchos de ellos pues van a estar presentes en estos 10 nuevos episodios, ¿no? Emocionado porque tenemos a grandes invitados, pero mejor cuéntenme ustedes. Sí, tenemos muchos temas. Yo creo que en esta temporada van a ser como un poco más médicos, ¿no? La vez pasada teníamos pues temas deportivos, algo un poco más casual, pero yo creo que esperen esta tercera temporada porque se viene, chavos, increíble, ¿eh? Muy padre. Y para arrancar con este primer episodio, tenemos dos invitadas muy, muy especiales, ahorita se las presento, pero vamos a hablar sobre un tema bastante complejo, la esclerosis múltiple, ya que el 30 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Entonces tenemos dos grandes invitadas, nos acompaña la doctora Laura Ordóñez, ahorita nos contará de su experiencia, y Caro Leiva, que es paciente y ciclista de alto rendimiento. Bienvenidas. Un aplauso, por favor, chicos. Bravo. Bienvenidas, gracias por aceptar la invitación, doctora Caro. Doctora, quiero iniciar con usted. Más de 20 años de experiencia acompañando a pacientes con esclerosis múltiple. Cuéntenos un poco de esto. Así es. 20 años he tenido pues la fortuna, la verdad, de acompañar, yo no digo de tratar, sino de acompañar a personas que viven con este padecimiento que de pronto podría sonar como terrible. Sin embargo, afortunadamente hoy día hemos visto un cambio muy, muy importante en la evolución que tiene esta enfermedad, gracias a los tratamientos con los que contamos, obviamente, pero también mucho por los hábitos, ¿no? Por el estilo de vida que es como algo muy importante para mí, por lo cual estoy convencida de que, por ejemplo, el ejercicio es sin duda la mejor medicina que tenemos y la menos utilizada. O sea, es una píldora mágica que desafortunadamente no promovemos y no utilizamos y que nos ayuda obviamente a sobrellevar mucho mejor la vida de las personas que tienen o no tienen enfermedad, ¿no? Incluso a prevenir. Entonces, el estar viendo o acompañando a estas personas y viendo las necesidades que tienen de modificar su estilo de vida después de un diagnóstico así, pues bueno, fue que nos enfocamos o nos estamos enfocando un poco en el estilo de vida y sobre todo en la salud cerebral, en promover la salud cerebral de las personas que viven con este padecimiento. Claro. No, y lo mencionaba bien, pocas personas practican deporte en nuestro país. Veníamos hablando de eso en episodios anteriores. Solamente estadísticas, el 39% de las personas de nuestro país practican algún deporte o hacen actividad física, ¿no? Entonces eso es muy importante ahora con una enfermedad degenerativa y crónica degenerativa como esta, pues yo creo que se reduce muchísimo Mucho más. Sí, ¿no? Sí tenemos estadísticas que nos dicen que de por sí, como me lo mencionas, o sea, es tristísima esa cifra, ¿no? Que solo el 39% de la población haga ejercicio. Y, por ejemplo, ese número es menor en mujeres, ¿no? Datos recientes también indican que ese número es mucho menor en mujeres. Y ahora, cuando reciben un diagnóstico en el cual se imaginan que pueden llegar a tener alguna discapacidad o van a tenerla, pueden o no tenerla. Sin embargo, el tener el impacto que genera un diagnóstico así en una persona joven, porque esta enfermedad se presenta en personas jóvenes, es
terrible. Y parte de eso es el decir, pues ya no me voy a poder mover, ya no voy ya mi vida se acabó, y entonces parte de eso también influye en, ya no voy a hacer ejercicio porque como, ¿para qué? ¿No? Claro. O no puedo, o no voy o con quién, o cómo, o qué hago. Entonces, pues no, es todo lo contrario, ¿no? Y aquí tenemos un claro ejemplo al lado. Caro, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Tú, mejor que nadie, sabes qué es vivir con esclerosis múltiple. Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, al principio se te acaba el mundo, ¿no? O sea, así como sientes que tu vida no tiene sentido. Crees que todo se acabó y cuando te dan el diagnóstico, pues te imaginas en una silla de ruedas, la verdad. O que ya no vas a ver y que vas a estar en una cama y que tu vida se acabó. Pero después del tiempo, ya que asimilas y aceptas que tienes una compañera de vida para siempre, te das cuenta de que no es así. Entonces, no sé, para mí fue el ciclismo. Entonces, es una actividad que te ayuda mucho a la motricidad y a medida que iba pasando el tiempo y entre más lo hacía, mejor me sentía en la cuestión emocional, ¿no? Entonces me sentía mejor, me sentía más contenta, con más ganas y me daba cuenta también que cada vez tenía más fuerza y podía hacer mis cosas, o sea, mi vida cotidiana normal. Entonces siento que el ejercicio es tu mejor aliado. Claro. Y es gracias, Caro, y es un poco de lo que vamos a hablar en este episodio. Gracias por la introducción. También que la gente que nos escucha sepan un poco de ustedes y por qué estamos haciendo este episodio de esclerosis múltiple, ¿no? Pasamos. Sí, para meternos un poquito más de lleno al tema, vamos a preguntarle a nuestra inteligencia artificial qué impacto tiene en el deporte la esclerosis múltiple, y ya podríamos como interactuar un poco más. ¿Les parece bien? Adelante. 5 beneficios del deporte en la esclerosis múltiple. 1. Mejora la función cerebral, estimula la neuroplasticidad y protege las neuronas, lo que puede ayudar a mantener la memoria y la concentración. 2. Fortalece músculos y movilidad. Ayuda a conservar la fuerza, el equilibrio y la coordinación, reduciendo la rigidez y la debilidad. 3. Reduce la fatiga. Aunque parezca contradictorio, el ejercicio moderado bien planificado disminuye la fatiga a largo plazo. 4. Mejora el estado de ánimo. Disminuye la ansiedad, el estrés y la depresión gracias a la liberación de endorfinas. 5. Favorece el sueño y la calidad de vida. Promueve un descanso más reparador y mejora el bienestar general. Doctora Caro, ¿qué opinan al respecto? ¿Es una información clara? ¿Es concisa? ¿O qué le añaden, qué le quitan, más o menos? Antes de meternos a lo que dijo MPG, doctora, nos gustaría que nos pudiera hacer un resumen de qué es la esclerosis múltiple para que la audiencia lo conozca, claro, un poquito de sus síntomas y eso, por favor. Sí, porque no es una enfermedad tan frecuente, ¿no? No todo el mundo la conoce. Muchas veces, ya no lo dirá Caro, hasta que no los diagnostican, no es que te enteras que es la enfermedad. Sí. Sin embargo, es frecuente, no tanto como alguna otra enfermedad. En nuestro país, como lo comentaste, tenemos registrados alrededor de 20,000 casos, un poco más. Algunos con diagnóstico, otros sin diagnóstico, desafortunadamente. Es una enfermedad del sistema nervioso central, del cerebro y de la médula espinal. Okay. Y es una enfermedad de carácter autoinmune. ¿Qué es esto? Nuestras defensas atacan al sistema nervioso, al cerebro y a la médula espinal. En específico, atacan una sustancia que se llama mielina, o bueno, una recubierta de los nervios, que es la mielina, que es como una capa, hagan de cuenta, el cable, ¿no? que cubre a nuestras neuronas y afecta a esta situación, a esta sustancia, a la mielina, y hace que las conexiones neuronales se destruyan en algunas ocasiones o se alteren. Esclerosis quiere decir cicatriz, múltiple quiere decir muchas. Okay. Y la forma en que se presenta es muy, muy variada. Le llaman la enfermedad de las 1000 caras. O sea, es tan diferente en cada persona que la llamamos la enfermedad de las 1000 caras. Nunca vamos a ver un paciente que se presente igual que otro.
ninguno va a presentar los mismos síntomas. Todos van a presentar síntomas muy diferentes, tanto de inicio como después en la evolución y progresión de la enfermedad. Es una enfermedad progresiva, degenerativa, pero que tiene tratamientos que modifican su curso. ¿Qué síntomas son los más frecuentes? Se presenta también, en personas jóvenes. Se presenta a cualquier edad, pero el grupo de edad en el cual lo diagnosticamos más es entre 20 y 40 años. Puede ser antes, puede ser después. ¿Y en género? En género más en mujeres, como cualquier otra enfermedad autoinmune. Y los síntomas más comunes son alteraciones visuales, alteraciones sensitivas, o sea, adormecimientos, hormigueos, pérdida del equilibrio, visión doble, problemas de incontinencia urinaria. Son múltiples los síntomas, alteraciones también de memoria. Son como los más comunes con los que se presenta la enfermedad. Una particularidad de la enfermedad es que el tipo de enfermedad puede ser o remitente recurrente, ahora les explico un poco, o progresiva. Remitente recurrente, ¿qué quiere decir? Que viene como en episodios o en brotes. Hay episodios en los que se presenta, por ejemplo, la manifestación visual, una neuritis óptica, inflamación del nervio, se disminuye la visión, ven borroso, les duele el ojo. A veces atienden, a veces no, porque a veces consideran que ahí se me va a pasar. Y sí, ciertamente, al inicio de la enfermedad, ese síntoma se pasa. Se puede pasar en una semana, 2 semanas, un mes, va a desaparecer. Entonces, si no se diagnostica en forma oportuna, la enfermedad puede progresar. Y esa es una de las dificultades en ocasiones para un diagnóstico oportuno, que muchas veces no se sabe. Tanto el paciente como el personal médico que atiende de primera vez no identifica estos síntomas. Por la diversidad de, a lo mejor, de síntomas o algo así, ¿no? ¿Y cómo podemos como saber? Por ejemplo, porque en mi caso yo desconozco un poco y supongamos que tengo alguno de esos síntomas que usted menciona. ¿Cómo puedo saber así concisamente con un estudio, no sé, estuve leyendo un poco que decía que de líquido cefalorraquídeo, como investigarlo, o una resonancia magnética? ¿Cómo sería como un factor o un diagnóstico fundamental para yo saber si sí, a lo mejor puedo llegar a tener eso? Claro. Generalmente, o sea, lo principal son los síntomas, ¿no? O sea, tenemos que tener un cuadro clínico que sea compatible. Estos síntomas deben durar al menos 24 horas, porque todos llegamos a tener algún adormecimiento, alguna sensación rara, pero eso no quiere decir que tengamos esclerosis, sino el síntoma tiene que durar más de 24 horas en forma continua. Y durante algunos episodios, y la forma que tenemos de diagnosticarla es principalmente mediante resonancia magnética. Nos apoyamos con estudios de resonancia magnética, también con un análisis de líquido cefalorraquídeo. Hay ciertas sustancias que analizamos en el líquido para poder determinar si hay la enfermedad, y algunas otras pruebas como potenciales evocados, algunos estudios a nivel visual. Generalmente es con lo que nos apoyamos, con la clínica y la resonancia. Había uno de McDonald's, se llama, disculpe. Se llaman los criterios de McDonald's. Criterios, haz de cuenta, son como un checklist, ¿no? Que tienes que cumplir criterio. ¿Qué es? Que tenga síntomas, que tenga signos. ¿Qué quiere decir síntoma? Se me fue la visión o lo que sea, yo reviso al paciente, realmente no ve, o tiene algunos signos de los reflejos exaltados, o tiene alteración en la coordinación o en el equilibrio, visión doble. Cuando yo lo reviso como neurólogo, veo signos en el paciente. Y después tomamos una resonancia magnética, y en esa resonancia magnética vamos a encontrar lesiones que se llaman desmielinizantes, lo que comentamos, y cómo las vemos, como estas cicatrices, como estas manchitas. De ahí el nombre. Son, las llamamos hiperintensidades, manchitas blancas en la resonancia, de ahí el nombre. Esclerosis múltiples cicatrices, y eso es lo que vemos en la resonancia. Y los criterios de McDonald acaban de ser recientemente actualizados desde el año pasado, y en donde cada vez, lo que comentábamos a lo largo de estos años que llevo tratando estos pacientes, hemos visto cómo han evolucionado. Y estos criterios han evolucionado a una forma tal que estamos diagnosticando la enfermedad cada vez en forma más temprana, incluso hoy día antes de que dé síntomas. Y eso es clave para el tratamiento. Es muy importante, es clave justamente para que yo dé el tratamiento ahí, en ese momento. No cuando la enfermedad ya avanzó, porque les comenté, tenemos síntomas, vienen, no diagnostico,
pasa 1 año, 2 años, 3 años, no vuelvo a tener un síntoma hasta que tengo otro y ya tengo esa resonancia con muchas lesiones y con progresión de la enfermedad. Tú lo puedes confundir con cualquier otra enfermedad. Lo puedes confundir con muchas enfermedades. De hecho, el diagnóstico de la enfermedad en ocasiones no es nada sencillo. Sí. Desafortunadamente todavía tenemos un retraso en algunos casos importante del diagnóstico. Okay. Oiga, doctora, ¿y hay forma de prevenir una enfermedad como la esclerosis múltiple? No hay forma de prevenirla como tal, si tú estás predispuesto genéticamente. Por ejemplo, alguien que tiene esclerosis y tiene un niño, ese niño va a estar predispuesto. No es una enfermedad que se herede, ¿no? Eso que no quede muy claro. No. Los hijos de los pacientes que tienen esclerosis van a tener un riesgo entre 3 y un 5% de desarrollarla. Pero, ¿qué vamos a hacer para prevenirla? Modificar ese estilo de vida y ese entorno en donde va a crecer ese niño. Okay. Que tenga niveles adecuados de vitamina D, que no tenga obesidad, que no fume, que haga ejercicio. Todos esos son factores. Que esté vacunado, porque también puede ser detonado esto. No es la causa, pero detonado por el contacto con virus, bacterias, que esos a veces no los podemos evitar, pero tratar de prevenir todo esto va a hacer que tú no generes un ambiente proinflamatorio en tu cuerpo, ¿no? Con todo esto, y ese ambiente proinflamatorio de pronto modifique tus defensas y te ataque. Entonces hay que estar como atentos a esos factores ambientales, por decirlo así, el tener como pues un buen estilo de vida, hacer ejercicio, comer bien. Exactamente. Todo eso es fundamental. O sea, no prevenirla, pero bueno, pues sí podemos disminuir el riesgo de desarrollarla. Claro, porque mencionaba ahorita el tema de obesidad. Somos número 1 en obesidad infantil, ¿no? Entonces creo que desde ahí sí queremos disminuir ese riesgo, más una enfermedad como esta crónica degenerativa que tiene tantas caras, como bien mencionan, que se puede confundir con otras enfermedades, pues creo que hay que partir por el estilo de vida, ¿no? Por supuesto, sí, 100%, y por eso estamos como muy enfocados en la salud cerebral, ¿no? Que abarca todo, no solo ejercicio, ¿no? Claro. Ahora, mencionaba MPG un tema del deporte. ¿Cómo impacta de forma positiva el deporte en una enfermedad o en pacientes con esclerosis múltiple? Y ahí sí me gustaría que Caro nos platicara un poco de cómo ha sido tu experiencia en este sentido y cómo has sobrellevado tu enfermedad de la mano del deporte. A mí me ha ayudado mucho. O sea, como les comenté, después de pasar como esa etapa de duelo y de aceptación, como de comenta la doctora, sí es como bien importante tener como un apoyo psicológico también, o sea, no es nada más de ganas a veces, sino tener como ese soporte psicológico que te ayude a entender que tu vida es diferente, ¿no? Que antes del diagnóstico eras una persona y del diagnóstico para acá eres otra, tu ritmo de vida es diferente. Y no sé, a mí, en mi caso, la bicicleta me cambió la vida. O sea, de casi no tener fuerzas para sostenerme en pie y empezar a hacer bici fija. Y bueno, leer que era muy bueno en la cuestión motriz, lo empecé a hacer. Y también una amiga me dijo que los seres humanos somos de hábitos. Entonces, hacer algo durante 21 días, todos los días, se vuelve un hábito en tu vida. Y dije, bueno, lo voy a probar. Y me di cuenta que sí, porque pues ya mi humor cambió, ya me metí a bañar, ya hacía como más cosas por mí y yo dije, este es el camino, ¿no? Entonces empecé a hacer ciclismo. Como a mí me fue bien, yo quería transmitirlo a la gente, ¿no? Contarle mi experiencia a gente que tiene lo mismo que yo o otros padecimientos y decirles, ¿saben qué? Creo que el camino es el deporte. No importa lo que hagas, pero yo siempre les digo, el movimiento es vida. Sí, hay que moverse siempre, ¿no? Sí, exacto. Y Caro, comentabas en algún momento que ibas a realizar un triatlón. Y ahí te diste cuenta justo que tenías síntomas, tal vez no sabías exactamente que era esclerosis múltiple, pero te empezabas a sentir con algunos síntomas que tu cuerpo no estaba reaccionando como debía. Sí, yo empecé haciendo triatlón, entonces las rodadas eran
en la playa, hacía mucho sol. Entonces me sentía mal. Le decía al entrenador, es que me siento mal, es que la cabeza, es que me mareo, no veo, no coordino. Es normal, a todos nos hace daño el sol. Entonces toma agua mineral, ¿no? Con eso te vas a sentir mejor. Sí. Yo sabía que algo dentro de mí no estaba bien. O sea, sabía que no estaba normal. Bien. Y entonces corría y las piernas débiles se me doblaban y yo sabía que algo estaba mal. Lamentablemente, como comentaba la doctora, a veces no te diagnostican a tiempo. Conmigo pasaron 7 años yendo a diferentes especialistas, pero nunca fui a neurología porque, pues bueno, me decían que era depresión, me decían que era por correr, me decían que era por muchas cosas, menos por lo que realmente. O sea, el diagnóstico médico era por esas cuestiones. Era estrés. Estrés. El primer diagnóstico era estrés. Entonces yo sí me quedé sin escuchar del oído derecho, el ojo, no veía, no enfocaba. Tenía muchos síntomas. Tenía el pie derecho colgando, la faja, una pastilla aquí atorada. O sea, muchos síntomas. Entonces, si hubiera sido el diagnóstico antes, muchas cosas hubieran, digamos que esa brecha se hubiera reducido. Probablemente tendría menos lesiones, como comentaba la doctora, tendría menos lesiones en el cerebro y en la médula. Okay. Entonces, probablemente, o sea, yo tengo muy buena calidad de vida gracias al deporte, pero tendría menos lesiones si hubiera sido diagnosticada a tiempo. Ok. Oye, ¿y cómo tuviste que adaptar, por ejemplo, tu estilo de vida sabiendo que tenías, por ejemplo, este padecimiento, digamos, a nivel personal y a nivel deportivo? ¿Cómo fue esa transición? La verdad es que me terapié sola. ¿En serio? Sí, llegó un momento que sentía lástima por mí, decir, ¿por qué? ¿Por qué no? O sea, sí. Pero después fue a ver, Carolina, tienes 7 años viviendo con esta enfermedad y no sabías. Sí. Y has hecho triatlón y corres y trabajas. ¿Por qué ahora que estás diagnosticada y que tienes un tratamiento te vas a echar a morir? O sea, ¿por qué antes lo hacía y por qué ahora que estás cuidada, no? Entonces fue que fui ya más consciente de llevar una buena alimentación, de no fumar, de no salir, de comer bien y de hacer ejercicio. Okay. Insisto en hacer ejercicio. El deporte es vida. Movimiento es vida, sí. Okay. Tengas una enfermedad autoinmune o no lo tengas, el movimiento es vida, sí. Y comentaba la doctora la salud cerebral. Sí. Y la salud mental, ¿cómo impacta en este diagnóstico, ¿no? Porque al final de cuentas debes de tener una mente muy fuerte para sobreponerte a esa enfermedad, para aceptar justo que vives con eso y cómo lo vas a cambiar. Tienes de dos, o quedarte ahí a llorar y a seguir, o buscar la alternativa de sentirte bien y de seguir construyendo. Y spoiler alert, que ahorita nos contará un poquito más, ha recorrido más de 800 kilómetros en bici. ¿Verdad? Sí. Es súper importante que tengas apoyo psicológico. La verdad es que yo sí tomé terapia con una psicóloga especialista en trauma y ella sí fue como muy cruda, ¿no? Y me dijo, a ver, Carolina, tú tienes este diagnóstico y depende de ti qué es lo que quieres. Si quieres quedarte en una cama, en una silla de ruedas y depender de que alguien te ayude, es tu decisión, pero si quieres tratar de sobrellevar lo mejor que puedas, también es tu decisión. Tú elige qué camino quieres tomar. Y yo tomé el camino del movimiento. Sí, claro. Exacto. Entonces eso fue lo que a mí me ayudó. Yo dije, no, yo no quiero estar de este lado, yo quiero estar de este lado. Y a medida de mis posibilidades me empecé a mover. Es increíble, el cerebro crea sinapsis. O sea, yo no me podía mover rápido porque me mareaba y todo me daba vuelta. Pero lo hacía lento. Entonces, y cada vez un poquito más rápido y un poquito más rápido. Pero cuando tú empiezas a hacer esas cosas, tu cerebro lo registra. Ay, te platico. Sí. El cerebro crea sinapsis. Es increíble. Si tú me ves 5 años atrás, ahora yo soy otra persona. Del diagnóstico ahora, y todo ha sido por el movimiento. Por el ejercicio. Sí. Y a veces valoramos la salud cuando la perdemos, ¿no? Sí. Es un poco contradictorio. Sí. O sea, estamos sanos, tenemos todo y
el ejercicio no me da flojera, no, tuve un día muy pesado, no. Sí. Y hasta que realmente ves que lo necesitas no, ni siquiera físicamente, ¿no? Porque te ayuda a desestresarte, a tu salud mental y eso. Dices, bueno, ahora sí vamos a hacer lo que es un poquito también el switch que queremos o que intentamos generar en nuestra audiencia. Es el ejercicio no solamente a nivel estético. Estético, porque siempre es pura estética, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu objetivo? Bajar de peso, tener no sé qué pompas y bla, bla, ¿no? Exacto. Pero a nivel salud tiene muchos Sí, beneficios. siempre mucho les digo más. que el ejercicio es como comer y dormir. O sea, no es canasta opcional, no es algo que, lo dejo ahí cuando tenga tiempo. No, cuando tengas tiempo ya no lo vas a poder hacer. Sí, exacto. Exactamente. Es como medicina preventiva, digámoslo así, ¿no? Como Por algo que te va a supuesto, ayudar pero a futuro. desafortunadamente a veces los médicos, por el sistema en el cómo nos formamos, como todo, nos enseñan o nos enfocamos en solo tratar enfermedades, no en prevenirlas. Por contradictorio que parezca, de pronto los médicos no generamos salud. Sí. Tratamos Sí. enfermedades. Eso. Y debería ser todo lo contrario, dedicarnos un poco más a la prevención. Exacto. No solo tratar, ver a las personas en una forma integral. No solo le trato la hipertensión, le trato la diabetes, le trato la esclerosis, sino ver todo alrededor de qué hay de esa persona y las necesidades que tiene. Y una de esas necesidades es fomentarle hábitos saludables para prevenir enfermedades. Exacto. Sí, porque muchos médicos, yo cuando llego al doctor, hace ejercicio, me dicen, pero bueno, ¿qué tipo de ejercicio, no? Fuerza, cardio, no sé, entonces siempre es como muy general, digamos. Y tan importante es que cómo el cuerpo o cómo los estudios han hecho que veamos cómo el cuerpo somatiza nuestras emociones, ¿no? Y que también ya está comprobado de por qué tienes gripa o la garganta, Sí. ¿qué te falta decir, ¿no? Por ejemplo, o incluso muchas otras. Pero sí esa parte de cómo impacta lo físico a lo emocional y viceversa es muy complejo y está muy, muy relacionado ahí. Por ejemplo, a mí un médico me dijo, es que tienes esclerosis, no puedes hacer ejercicio. Lo Y que les decía, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, no. Sí. Entonces yo me metí al gimnasio y empecé a hacer ejercicios de fuerza a mis posibilidades, Claro. porque la Exacto, fatiga adaptado. también es muy Parte de los fuerte. síntomas, claro. Sí. Pero me di cuenta que con el tiempo ya no se me doblaban los tobillos, porque yo vivía con los tobillos esguinzados porque no tenía tono muscular, Exacto. no tenía fuerza. Entonces empecé a ir al gimnasio. Y empezaba a hacer poquito de fuerza, poquito de sentadillas, y a lo mejor lo hacía sin peso, y a medida que iba pasando el tiempo ya le iba poniendo peso, pero ya tenía más tono muscular, ya no se me doblaba los tobillos, ya no tenía esguince, ya no me dolía el cuerpo como me dolía antes. Sí. Entonces también tenemos como que perderle un poquito el miedo. Como ese tabú también, ¿verdad? Sí, Ujú, Sí. sí. Eso, y no solo eso, sino también como dice Caro es un ejemplo de fortaleza y resiliencia impresionante, Ujú, sí, sí. porque muchas de las personas que viven con este padecimiento, por ejemplo, lo que dice Caro, ya se me doblaba el pie, ya no podía, me fatigaba a los 3 segundos. La mayoría de las personas en el miedo, en el desconocimiento, se quedan ahí y ya no tienen esta Sí. fortaleza de ir al siguiente escalón y decir, no, sí, Exacto. tengo que vencer esto, y sí puedo, y voy más, y aquí Caro no Sí. nos deja mentir con respecto a eso, Sí, ¿no? de ir O sea, atacando poco a de poco. ir poco a poco, porque muchos, entre la depresión, miedo, ansiedad, ¿qué va a pasar? Se quedan ahí, y ya es, no puedo. Ujú. Sí. Y si tú dices, no puedo, Ya, no podía. Sí, no, y desinformación, porque tú te quedas con el diagnóstico del doctor y ya no haces nada, ¿no? Entonces, eso está cayendo. Y yo creo que ahí también influye el círculo con el que te Por supuesto, desarrollas, tu red de ¿no? apoyo. Tu red de apoyo. Si el doctor, no sé, voy a poner un ejemplo, si en tu caso seguramente, Caro, hubieron personas que estuvieran a tu lado, y si el doctor te dice, no hagas ejercicio, seguramente la persona que está al lado es, no hagas ejercicio, el doctor Que te el dijo doctor que no te dijo. hicieras. Sí. Entonces, en lugar de inspirarte a hacer algo como lo que vienes haciendo, pues son contradicciones. Entonces, Sí, creo que es el círculo también que te desarrollas, que te inspire y que te ayude a seguir creciendo, ¿no? Sí, yo en algún momento le dije a una compañera que tiene esclerosis, si quieres un vaso de agua, levántate por el vaso de agua. No le Exactamente. pidas a tu mamá así de, ¿me traes agua, por favor? O sea, si tú todavía puedes caminar y tienes la fuerza para tomar el vaso, hazlo tú. Sí. Exactamente. Nos decía Diego en un capítulo, un invitado que tuvimos, que el cuerpo tiene miles de años de evolución y lo único que no se acostumbra es a no moverse, ¿no? Entonces, justamente, sí, ese es estamos un buen- hechos para movernos. Exactamente. Sí. Y también lo veíamos con personas adultas, ¿no? De la tercera edad justo pierde este tono muscular, no la rodilla se carga todo el peso y
ya lesión en la rodilla, la cadera. Me muevo porque Y me menos duele. exactamente. Entonces sí es un ciclo vicioso que puede parecer contradictorio de no, pues es que si te duele, ¿para qué haces ejercicio? No, bueno, haz ejercicio para que no te duela, ¿no? Justo. Yo tengo un par de preguntas. Una para Caro, Sí. ¿cuál en esta etapa, en esta transición desde el diagnóstico hasta hoy, cuál es el reto más difícil al que te has superado? Esa para Caro. Muchos. O sea, primero fue como superar el diagnóstico y entender que ya soy otra persona. Que antes del diagnóstico era una Carolina y que ahora soy otra Carolina, que tiene otro ritmo, que vive diferente, pero sigue siendo la Carolina fuerte de antes. Probablemente mi ritmo es diferente, pero sigo haciendo las cosas normal. Eso fue como bien difícil, como entender, aceptar eso, que mi ritmo es diferente. Sí. Okay. Y para usted, doctora, el deporte, de alguna manera, bueno, ya vivimos todos los beneficios, pero en cuanto al avance de la enfermedad, ¿tiene algún impacto o solamente como en los síntomas? O sea, ¿la puede frenar el ejercicio? Aún no tenemos estudios suficientes que nos den esa evidencia. En forma, o sea, que modifique en forma primaria la enfermedad. La puede, como sintomáticamente ya lo vimos, ¿no? Todos los síntomas estos que nos puede mejorar, sí, 100%, tanto físicos, mentales, emocionales, todo esto. Y en forma primaria todavía hay muchos estudios que se están corriendo en este momento. O sea, si hay evidencia, por ejemplo, que se incrementa algo que se llama el factor neurotrófico, neuronal, que es algo que estimula, es una proteína que estimula la formación neuronal, sobre todo a nivel de hipocampo, tiene que ver con memoria y demás. Entonces, sí hay alguna evidencia que mejora el volumen cerebral, por ejemplo, pero todavía no es algo que podamos decir, suspende el tratamiento y haz ejercicio. No, eso no lo recomendamos de ninguna manera. Siempre lo primero es tratamiento, pero en conjunto, no es después, o sea, es a la par. Okay. Tan importante el tratamiento, tan importante el estilo de vida. Y en forma secundaria sí lo puede modificar. ¿Por qué? Porque hay gente joven que aparentemente es sana, no tiene otras enfermedades, pero conforme han avanzado los tratamientos, la gente está viviendo más, ¿no? La persona con esclerosis múltiple va a vivir más. Y como a todos, mientras más grande, hipertensión, diabetes, dislipidemias. Si tú tienes un buen estilo de vida y haces ejercicio, obviamente vas a prevenir que esas enfermedades aparezcan. Porque cuando viene el envejecimiento, un envejecimiento para todos natural, normal, y se junta con la progresión de la enfermedad, y además le sumas enfermedades crónico-degenerativas, la progresión o el avance de la enfermedad puede ser mayor. Si tengo un estilo de vida y no tengo esas comorbilidades u otras enfermedades, sí lo va a modificar. Definitivamente sí la modifica. Okay. Llegamos a un espacio, nosotros le llamamos una sección, es nuestro momento shake, en donde degustamos de una proteína, mientras ustedes nos cuentan, y este momento shake es presentado por Get Wasted, Supplements and Sport Nutrition, y en este momento shake me encantaría preguntarles acerca de su iniciativa de e-movimiento. Claro, sí, es algo que yo venía pensando, tratando de generar hace ya algunos años, pero bueno, por diversas situaciones no había sido posible, pero gracias al apoyo que tuvimos por parte de MEXTRIMS, que es el Comité Mexicano para el Estudio e Investigación de Esclerosis Múltiple, que en realidad somos un grupo de médicos dedicados a la esclerosis múltiple, y con apoyo del laboratorio Merck, por un patrocinio, se dio la oportunidad de generar este proyecto, en el cual llevamos 1 año y medio ya con esto, en el cual pues la idea inicialmente era, bueno, pues vamos a hacer que se muevan, que corran, que terminen una carrera. Entonces formamos un grupo de especialistas, nos están apoyando un coach, bueno, ahora 2 coach, una nutrióloga, una psicóloga, una neurorehabilitadora,
y su servidora, Caro, que ha estado ahí también apoyando y como ejemplo, sí, de motivación, los motiva mucho. Formamos este grupo en el cual pues es un grupo abierto, no son solo mis pacientes, se puede unir cualquier persona que viva con la enfermedad, a que inicialmente les digo, como que hicieran una carrera, logramos una carrera de que no se movían o lo que sea, y después hemos ido modificando un poco a conjuntar este grupo de personas. Tenemos ahora un programa ya mucho más establecido en cuanto a salud cerebral, entrenamiento físico, acompañamiento emocional, neurorehabilitación, fuerza, nutrición, que también es algo fundamental. Sí, entonces, se ha formado un grupo bastante interesante. Algo que hemos visto que a lo mejor no nos gusta tanto es la constancia, el hábito, ¿no? Es complicado. Lo hacen, no Exacto. lo hacen, se enferman, no se enferman, pero ahí están. Y entonces en muchos ya hemos logrado afortunadamente que hagan el hábito de moverse. Y no se trata de que hagamos maratones, triatlones, logros así enormes, ¿no? Sino pequeños pasos, o sea, como decía Caro, o sea, si mi objetivo es, si no puedo caminar 100 metros, bueno, pues que mi objetivo sea eso, ¿no? Caminar 100 metros, 200 metros, o si nado, o si ando en bici, lo que sea, no importa. El chiste es moverse. Sí, el fin es mejorar esa calidad de vida y justamente, y entonces afortunadamente estamos con este grupo que ha estado creciendo y en cierta forma pues sí es como un apoyo, se estimulan entre ellos, la red de se apoyo. motivan, ¿no? A y más con el caso del hacer éxito de Caro. las actividades, los entrenamientos o las actividades que tenemos, entrenamientos presenciales, algunos en línea, nos reunimos por ahí cada 2 semanas, una vez al mes. ¿Y cómo llegan? Por ejemplo, una persona que nos puede estar escuchando ahorita, que sepa que está diagnosticada y quiere llegar a ustedes, ¿cómo es como el procedimiento? Pues básicamente con redes sociales. Ah, ok. En Instagram tenemos nuestra página, Ok. y ahí nos pueden buscar y ahí nos Perfecto. contactan y se pueden unir, por supuesto. Eso. Perfecto. Y Caro, bueno, igual para aprovechar en este momento es que yo quiero que nos cuente otra vez esa, Sí, sí, esa sí, experiencia. Esa Esas motivación, hazañas. exacto. Sí, está como- dime. Nos contabas detrás de cámaras que has ido lejísimos en La bici, bici. más de 800 kilómetros y con causa, ¿no? Sí. Cuéntanos. Causa aparte. Por lo mismo pues del diagnóstico la pasé súper mal y con la bici mi vida empezó a cambiar, como que empecé a ver los colores nuevamente. Un día le dije a la chica que me entrenaba, oye, ¿sabes qué? Yo necesito contarle a la gente, a la que tiene lo mismo que yo y a la gente sana, que se queja porque le duele la rodilla, se queja porque llueve o porque hace mucho calor, y la verdad es que uno vive muy diferente. Le digo, yo siento que me hago cachitos por dentro todos los días. Entonces es difícil vivir así. Entonces, pero yo quiero contarle a la gente que sí se puede. Entonces me quiero ir Ciudad de México a Acapulco en bici. Y me dice, ¿pero por qué Acapulco? Toda la gente se va a Acapulco en diciembre. Tienes que hacer algo diferente si quieres que la gente se entere. Le dije, bueno, vámonos a Aguascalientes. Ahí está la oficina de donde yo trabajaba. Entonces, pues vámonos a Aguascalientes en bici. Entonces son 500 kilómetros. Entonces yo dije, bueno, pero en un entrenamiento conocí a una chica que trabaja en el comedor Santa María. Y estábamos platicando porque a mí me diagnosticaron 5 de mayo del 2020, pleno COVID, plena COVID. pandemia. Además, Plena pandemia, entonces fue súper difícil el aislamiento, porque aparte Sí. yo vivía sola con mis gatos, entonces fue súper difícil, pandemia, diagnóstico y todo, y ella me contó su experiencia, había fallecido su papá, su mamá, y muy mal. Me dijo, yo trabajo en el comedor Santa María, entonces lo investigué, mi familia es del campo, yo me crié en el campo, entonces cuando yo vi a esos niños, yo me vi. Porque yo comía en la escuela, comía en un comedor comunitario, mi familia es humilde, entonces yo vi a esos niños y me vi. Y yo dije, bueno, si yo voy a rodar 500 kilómetros, que sean con causa y que sean para estos niños.
Y pues si puedo mover un corazoncito, hacer conciencia en gente que tenga esclerosis múltiple o gente que esté sana y le pueda cambiar la vida o mínimo decir, híjole, está pedaleando y se siente mal. Ujú. Híjole, yo que me quejo de que hay mucho calor. Sí. Por eso lo hice. Y sí, bueno, en esa ocasión pues se recaudaron fondos, todo fue para el comedor y en esa rodada que hice conocí a Gabo, que está en el movimiento, conocí a Rosy, que también están en el movimiento. Mira, no necesito más, ya con eso hice lo que tenía que hacer. Y pues todo lo que yo hago es pues andar en bici y tratar de hacerlo con causa. Y motivando. Y a toda la motivando, gente. sí. Yo siempre digo que la gente sana se queja de que está enferma y los que estamos enfermos nos quejamos de que estamos sanos. ¿Sí o no? Sí. Y yo sí. Sí. Pues muy interesante esa Sí, parte. Muy es un motivador. gran mensaje. La verdad es que, perdón, pero Sí. gracias, Caro. La verdad es que es parte importante de No Pain No Gain, es lo que queremos hacer, ¿no? Tratar de poner nuestro granito de arena con este espacio, con este medio para impulsar a las personas y cambiarles un poquito el chip, ¿no? Tener casos como el tuyo, la experiencia de la doctora para nosotros nos ayuda muchísimo porque afortunadamente la audiencia va creciendo y es bueno que utilicen la tecnología como nosotros tratamos de utilizarla a favor. La tecnología se puede utilizar en muchas formas, pero si la utilizas a favor te puede complementar mucho en muchos de los casos, principalmente en la salud, ¿no? Por supuesto. Entonces, desafortunadamente el tiempo del episodio se nos terminó, pero no queremos irnos sin, uno, saber dónde podemos encontrarlos, sus redes sociales. Sí, las redes sociales son de E-Movimiento, es EM-Movimiento. Ok. Ahí nos pueden seguir y pues apóyennos. Perfecto. Excelente. Carmen, Es Leiva con I latina, Vidal-Carolina, Instagram. súper. De todas maneras van a aparecer en pantalla, los vamos a poner ahí para que Muchas nos gracias. contacten. Muchísimas Y gracias. nos vamos a las conclusiones, ¿no? 3 conclusiones, Joel. 3 conclusiones. A tu Es que hay conclusión. varias, hay Sí, hay muchísimas. muchas. Yo que desconocía mucho al respecto, pues me quedo con que pues si en algún momento sientes algún síntoma negativo, no quedarte con eso durante mucho tiempo, sino sí tratarlo, y acercarte siempre, por ejemplo, con un médico, y si a lo mejor no te convence, tener otra segunda opinión, pero no quedarte como con algo en particular, y si desafortunadamente llegas a tener algo negativo, pues como Caro, a seguir adelante, luchar, porque pues no somos lo que éramos, pero tampoco somos lo que vamos a hacer. Tenemos nada más esto y es lo que tenemos en donde tenemos que aferrarnos. Entonces eso. Muchas gracias. Lalo, tu conclusión. Miren, más que conclusión, yo me quedo con un mensaje que Caro dijo antes de iniciar la conversación. Decía que a veces nos quejamos, o hay personas que nos podemos quejar porque no tenemos los mejores tenis, tal vez. Pero hay personas que no tienen pies. Entonces, va a escala, ¿no? Creo que es un mensaje de análisis, de reflexión, de pararnos, agradecer, ser conscientes de que estamos aquí ahora y que tenemos que cuidar nuestro principal proyecto, que es nuestra salud y nuestro cuerpo. Nuestra vida. Conclusión, claro. La esclerosis múltiple no me define. Wow. Mira, sí. Wow. Doctora, conclusión. Pues conclusión, que se muevan siempre, se sigan moviendo. No hay pretextos para no movernos. Así que a movernos. Perfecto, ¿Y? pues. Pati. Ya lo dijeron Y todos. despedir el programa. Sí, justo. Creo que el ejercicio es la mejor medicina y desde que nacemos hasta que nos moramos, no sé, hay que movernos. Creo que esa es la respuesta a todo en general, físico, mental, y pues un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno Muchas que gracias. vinieron. Gracias por Gracias venir. por la invitación. Claro, gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, nos despedimos. Muchas gracias a todos. Gracias a nuestro patrocinador de Selfie House
y a nuestro patrocinador oficial también, Getaway Estet. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana en un episodio más. ¿En dónde? No pain. Okay. No gain. Gracias. No pain, no gain. Levántate y tira el estrés. No pain, no gain. Entrenamos al fallo y otra vez. Hey Gym Bro, vámonos para el entrené. A que duele duro, no funciona si no duele. Métele más peso.